Buenas tardes, señoras y señores, desde el Palacio de Deportes de Gijón, en una jornada invernal de balonmano en la que vamos a tener una tarde amplia y larga aquí en deportesturmedia.es, su plataforma de streaming, donde le vamos a llevar a todos ustedes el primer partido de la jornada de hoy en la Primera División Nacional Grupo B, jornada 20, el partido que va a disputar el equipo local, el Cinetwork Gijón, frente al Congesa 21 de Salamanca. A las 5 de la tarde comenzará este partido. Decimos porque a las 7:30 nos iremos al Polideportivo de la Tejerona para ofrecerles también en directo a todos ustedes el partido que va a disputar el equipo del Casa, también el balonmano Gijón, frente al conjunto del Faro Sasplás Cañiza en la plata femenina, Grupo B. Por tanto, a 5 de la tarde daremos a todos ustedes a las 7:30 el partido de las chicas de la división de plata entre el balonmano Gijón y el Faro Sasplás Cañiza. Decíamos que una tarde repleta de balonmano porque también la jornada se completa en esta 20ª jornada en la primera división con un Cafestos Caza Vilesina Foyel San Navarro. Empezará a las 6 de la tarde, les iremos dando a todos ustedes buena cuenta del resultado. El grupo IMQ, como siempre, a las 8 de la tarde recibe a un potente balonmano Soria. Y el Autocenter Vetusta, que disputará frente al Leche Menesor Nava a las 6:30 su encuentro correspondiente de esta 20ª jornada. Eso es lo que influye a los 4 equipos asturianos militantes en esta categoría que, como decimos, buscan sus 2 plazas para disputar allá por el mes de mayo la fase de ascenso a la división de plata del balonmano español. La clasificación, el primero, un Cafestos Caza Vilesina, que está totalmente intratable con 36 puntos. El segundo, el Soria, con 31. Cinetwork, el equipo que juega hoy, con 29. Santoña con 27. Son esos 4 equipos. Toscaza Vilesina 36, Soria 31, Cinetwork 29 y Santoña 27. Los que se disputan, los que se disputarán en este último tercio de competición. Recordamos que de la jornada 20 el total de la competición son 30, por tanto entramos en el último tercio. Y esos 4 equipos serán los que se disputen las 2 plazas que darán opción a la división a jugar la fase de ascenso en ese Final Four de un fin de semana, todavía en plazas por decidir para el ascenso a la división de plata. En goleadores, interesante también esa pugna que tienen arriba del todo entre Aitor, el bravo jugador de primera línea del Cafestos K, 158 goles. Iván Suárez, aquí en el Cinetwork, 157, uno abajo. Por tanto, los dos también disputándose ser los máximos goleadores, no solo del grupo B, sino de los 6 grupos que conforman la primera división prácticamente, porque figuran arriba del todo. Y el tercero ya es Javier Viñames con 129. El tercero. Cuando ya se va a producir a la presentación, decíamos que la tarde de balonmano impresionante porque en división de honor femenina, también en la división de oro, el Lobas Global Attack obetense, el equipo del Florida Arena a las 6 de la tarde juega en Solís Pozuelo. Equipo líder, recordemos que en esta categoría quien acabe vencedor asciende directamente a la división guerreras. En plata femenino, como decíamos, a las 7:30 les llevaríamos a todos ustedes lo que transcurre entre el balonmano Gijón y el Faro Sasplás Cañiza, y el balonmano Siero, que disputa a las 8:30 en Rocasa Gran Canaria su partido. Liga de Plata, Unión Financiera juega a las 7 frente al Balinox Novas en la división de plata, ante penúltima jornada, frente al líder, Unión Financiera, que tendrá su verdadero piedra de toque el próximo sábado en Aranda de Duero. Ahí será donde se juegue, si juega la liga para arriba o la liga para abajo. Hoy juega contra el Balinos y todo hace indicar que el equipo que dirige el entrenador Valle Soletano, hoy pues sea muy difícil la victoria. Tampoco era el partido hoy, sino que será el próximo sábado, donde decimos será en esa penúltima jornada contra la Aranda, rival directo para ver quién juega, si juegan en esos 5 primeros que disputarán la división de la liga para ascender a la división de plata, o los 4 últimos que disputen esas 2 plazas para el descenso. Y como no, cierra la temporada, cierra la jornada de hoy sábado en la balonmano femenino, el Motiv Gijón y el Elche Atigo, cuartos de final, partido de vuelta de la Copa EHF, competición europea, a las 7:30. Nada más finalizar este partido, prácticamente las chicas de Cristina Cabeza y las de Quino del Elche, 2 equipos españoles que tiene que levantar nada más y nada menos que 5 goles de diferencia el equipo de Cristina Cabeza. Y vamos a ver lo que ocurre, porque importantísimo el encuentro para pasar un pase a semifinales. Eso será a las 7:30. De momento aquí estamos con la presentación de ambos conjuntos. Como ven ustedes, el Cinetwork Gijón, que presenta pues la baja de Luis Madrazo, que todos ustedes conocen, el lanzador que ya ha finalizado temporada, desgraciadamente, pero con el éxito de la operación de sus ligamentos cruzados y su
y su menisco. Aquí está en la grada viendo a sus compañeros. La baja también de Gaby Mesa, la baja del portero Dani Suárez por trabajo y Felipe Torrontegui. El resto de jugadores están a la disposición del entrenador Gonzalo Aguirre. Por parte del Congesa Salmantino viene con las bajas de David García, de Álvaro Sanlecumberri, de Hugo Garín y de Carlos Fernández. Ha viajado con 14 jugadores el entrenador Juan Martín del Boca y, como decíamos, que figura en la mitad de la tabla, por debajo, en una posición cómoda, ni para arriba ni para abajo, en esa sexta, séptima posición. Y bueno, vamos a ver lo que acontece. Partido importante para el Cinegor Gijón, que tiene que sumar después de la inesperada derrota el pasado sábado en Foyelsa, en Valladolid. Muy inesperada, un conjunto que aspira a esa primera, segunda plaza, a esas dos plazas, como decíamos, que daban opción a jugar la fase de ascenso en la primera división, en el grupo B. Todo a punto para que comience este partido. Recordamos que los árbitros son Miguel Costa Salazar y Adrián Allica del Colegio Cántabro. Anotadores en la mesa, Javier Gayol y Hugo Prieto de Gijón. El conjunto gijonés con su uniforme habitual, camiseta roja y pantalón negro, mientras que el Foyelsa lo hace completamente de negro y con los dorsales blancos. Bueno, pues todo preparado. 5 y 2 de la tarde ya, con un poquito de retraso, que no se despisten porque las chicas luego piden sitio. A las 7:30 recordamos el partido de Motiv Gijón y Elche para el partido de vuelta de la EHF. Aunque sean dos equipos nacionales, pues es un partido de competición europea. Lo que pasa es que el sorteo decidió que sea así el encuentro entre dos equipos españoles. El que pase se medirá en semifinales al que venza también de la eliminatoria que disputará el Atlético Guardés frente al Madeira, que lo hará esta tarde. De momento tiene trabajo por delante. Esos 5 goles que tiene que levantar a un equipo, dos equipos que juegan de una manera muy similar y con dos entrenadores también que se conocen mucho. Bueno, partido importante, como decíamos, un Finedwork que aparece en la tercera clasificación con 29 puntos, no se puede despistar porque el Soria ahora mismo lo ocupa la segunda plaza y el Toscaza Vilesina, que está inalcanzable con esos 36 puntos, con una derrota, la que propinó aquí, pues ocupa la primera plaza. Y comienza el partido en estos momentos aquí en el Palacio de Deportes. Ahí está el saludo inicial de los jugadores. Ahí vemos a Pelayo, a Diego Cruz, Diego Canal, Iván y Hugo, quien sale en ese 7 inicial, remarcar la inclusión y lo veremos jugar también por parte del técnico Gonzalo, del juvenil Mateo García, que acaba de venir de unas jornadas de tecnificación con una preselección de la selección nacional de Sierra Nevada, donde ha mostrado ya sus cualidades el bravo juvenil, que lo veremos luego, con el dorsal 48, buen seguro entrar a disputar. Ahí está Iván, primer gol de Iván Suárez, primer gol de Iván, que evidentemente recae el juego mucho sobre él, como uno de los lanzadores después de la baja ya de Madrazo, que está en la grada, como decíamos, un centenar de aficionados aproximadamente en el Palacio de Deportes de la Guía, una tarde no muy fría, 14 grados, marcado afuera, eso sí, nublado completamente. 6-0 la defensa inicial, balón y adentro en esa primera jugada, gol del jugador del Foyelsa. En este primer tanto del encuentro, empate a 1 por lo tanto. Y ahí está, el conjunto del Finedwork jugando por Diego Cruz. Como central, primera pérdida de balón. Cuidado con esas jugadas tontas. Efectivamente, anotamos la primera pérdida para el conjunto del Finedwork. Y vamos a ver, de momento empate 1. Los dos equipos tanteándose. Y ahí está el jugador de central 77, Carlos Nicolás, el autor del gol que no le veíamos antes del dorsal, disputando el primer juego. Nicolás, ahí está, 6-0 también habitual del conjunto con Aladino en el centro, Iván Cortina, Aladino y Cortina en el centro de la defensa. Ahí está el pivote, un Cogensa que efectivamente, Cardín, gol también por la entrada, ha pillado desprevenido el jugador 21, Fernando abajo, primer gol de Fernando, ahí está Hugo con las suyas. Aerolíneas Argentinas, Hugo Fernández, desde el extremo, con esa jugada habitual, consiguiendo el empate a 2 para el equipo local.
Ahí está Juan Martín del Boca, técnico del Salamanca, del Congesa. Con Zapatero a la espera de los cambios en el ataque-defensa. Nicolás jugando. Un Congesa, como decíamos, buen robo de balón ahora. Sí, señor, de Murias. Por abajo. Por abajo, Cristian Murias. Primera pérdida, anotamos también del Congesa. 2 pérdidas por parte de cada uno. Lanzamiento y Cardín. A pesar de todavía han pitado antes los colegiados cántabros. Golpe franco. Y por lo tanto, el balón para el pivote David Sánchez. Un Congesa que, por lo que habíamos visto en otros partidos, su juego tiene mucho que ver con el pivote. Tanto efectivamente el jugador David como Sebastián Elena, que está en el banquillo. Luego saldrá un equipo que juega mucho con el pivote. Primeros minutos un poco fríos de este partido, de la primera parte. Vamos a ver si entramos en calor. Ahí está, intentándolo por el centro, pero ahí la defensa de Aladino y Cortina, intentando jugar con el pivote, como veíamos. Iván en el contraataque, pérdida de balón. Y Finelwork que inicia el contraataque. Diego Canal por el centro, buscando un compañero. Diego Cruz. Balón ahí a Muria. Segundo palo al largo. Bonito. Bonito el gol de Cristian. Segundo para él. Cuarto para su equipo. 4-2 en el marcador. Fernando abajo. Intentándolo por el centro. Sergio Sánchez. En los cruces el pivote. De momento David Sánchez. Jugando con Carlos Nicolás de la Cruz. Ahí está la primera línea, Carlos Nicolás. Fernando abajo. Intentando 6-0 de momento. Buena defensa. Aladino y Cortina. Lanzamiento. Uy, por abajo. Qué buen lanzamiento. Picadito de Fernando abajo. Segundo gol de Fernando, que ya ha sorprendido a Cardín en 2 ocasiones. A corta distancia, 4-3. Vamos a ver si vamos cogiendo un poco de calor. Se les ve un poco frío a los dos conjuntos. Ahí está Aladino buscando los cruces con Iván. Diego Cruz con Diego Canal. Ahí está, balón al extremo. Y puede ser por ahí el juego de Finelwork. Puede ser capitado. No, ha pitado ya. Hay 2 minutos de exclusión por meter el pie. Vale el gol. Y el árbitro que le pilló. Pero vale el gol de Hugo. Y primera exclusión para el jugador número 14, Pinilla. Primera exclusión del partido. Por lo tanto, en inferioridad numérica, el conjunto del Congesa. Primera exclusión del encuentro. 5 minutos, primer parcial, 5-3. Anotamos este primer parcial de partido. Ahí está Ignacio Alonso. El 16 López, la primera exclusión para Pablo López. Anotamos primera exclusión de Pablo. Intentándolo por el centro siempre. Juego de ataque muy distinto de ambos conjuntos. Por el centro el Congesa, por los extremos el Finelwork, lo cual está dando un buen rédito tanto con Hugo como con Cristian Murias. Gonzalo planteando el partido hoy por ahí. Y bien que lo hace porque los dos extremos de Finelwork de lo mejorcito de la categoría, ¿eh? Lanzamiento flojito. Le pide algo más, pero Sergio Sánchez, pero el balón que se va por el lateral. Sin esfuerzo para Cardín para coger. Va el Finelwork a por +3. Vamos a ver, buena entrada ahí adentro. Buena entrada de Diego Canal. Primer gol para Diego Canal. Empieza a entrar un poco el calor el Finelwork. Es verdad que está aprovechando la superioridad numérica. Recordemos, está con uno menos, con Gesa 21 Salamanca. Y de momento intentando que el reloj pase para recuperar a su jugador. Y el Finelwork, sabedor de ello, esperando el balón. Ahí está tratando Hugo de recuperar el balón. Jugada de ataque del conjunto Nicolás. Álvaro intentando robar. Gijón. Golpe franco. Bien la defensa de Gijón. Lentificando todo lo que puede el juego Salamanca con Gesa. Ahí está Nicolás jugando. Balón que intentaba algo. No sabemos lo que intentaba porque ha sido una pérdida de balón del Congesa que se ha atascado en esa jugada. Segunda pérdida para el equipo salmantino. Y el Gijón Finelwork que volverá a jugar en superioridad numérica. 6-3, +3, máxima diferencia del partido de momento. En estos primeros minutos ya sale Ignacio Alonso del banquillo, no así López, que todavía tiene que esperar un poquito. Con un jugador menos, vamos a ver si lo aprovecha. Ahí está en el central, Diego Cruz.
Intercambiando en doble pivote con Iván Suárez. Lanzando Iván. Golpe fuera. Le pedía algo más. Ya ha salido Víctor Matilla también. Los dos porteros de Congesa 21, Roberto Allén y Víctor Matilla con el 13. Ahí está Iván en el centro ahora, intentándolo. Adentro. Bien Iván, máximo goleador de la categoría. 2 tantos que se suman a los 157. Al borde de los 160. Intenta por el extremo ahora Congesa. Sí. Buen gol ahora. Cardín, que de momento hoy no está encontrando el punto. Y el gol desde el extremo de Alex García, 98. Perdón, Gregorio Alcalde, 78. No Alex. Gregorio Alcalde, 78. Efectivamente. Ahí está jugando Iván. Diego Canal. Vuelve a Diego Canal después de Diego Cruz. Intentaba con el pivote Ladino. La remán Guillé. No ha dicho nada. El árbitro pitaba algo más a Ladino. Y monta el contragolpe el Congesa. Por mediación de Fernando Abajo. Ahí está Fernando con el pivote. Y de momento ese juego del Congesa que no le está dando mucho rédito. Cuando sale Ignacio Zapatero. Está intentándolo todo. También el Congesa. Está viendo que Juan Martín, su técnico, salmantino, no está encontrando la tecla todavía en el ataque. Llevan 2 pérdidas de balón el conjunto salmantino. Y el Finewar, pues que de momento está haciendo lo justo para estar 3 goles arriba. Pérdida de balón de Finewar, segunda también. 2 y 2, pérdidas para cada equipo. Propicia el ataque del conjunto salmantino. Ahí está Pablo con el 21 por el centro. Defensa abierta de Finewar. Golpe franco. Le pide Pablo López Maillo. El cambio, pero de momento no. Continúa Fernando Abajo, quien dirige el juego con Carlos Nicolás. Ahí está Fernando Abajo. Todos los balones pasan por el central del conjunto salmantino. 7-4 al borde de los 10 minutos de juego. Bueno, partido frío, de momento, el que estamos viendo. Frío los 10 primeros minutos. Con la característica principal, pues las 2 pérdidas de balón por parte de cada equipo. Cuando eso es lo que tenemos que destacar en 10 minutos. En balonmano, mal asunto. Lanzamiento, gol del jugador. El tercero de Fernando Pinillos. Tercero de los 5 de su equipo. 3 para él. Una exclusión en el partido. Ninguna tarjeta amarilla. Ningún penalti de momento. 7-5 al borde de los 10 minutos, que van a ser ya segundo parcial. Primer parcial 5-3. Segundo 7-5. Minuto 10. Ahí está Ladino saliendo, defensa abierta ahora en los 9 metros de él, con Gesa 21, Diego Canal, ahora sí para Diego Canal, parada entre Diegos y penalti. Dije que no había de ningún penalti y ahora sí, penalti claro cometido, a pesar de la parada sobre Diego Canal. Y ahí está Iván, el máximo goleador, amagará con la derecha como siempre, y con Víctor Mailla adentro. El gol, primer penalti, Iván Suárez, tercero, primero de penalti. Primer penalti lanzado y primer penalti conseguido para el conjunto gijonés, que de momento haciendo lo justo, sin ninguna excelencia en el juego, pues ese 8-5. De momento lo importante, la victoria, repetimos, un Finewar que está tercero en la clasificación con 29 puntos. A 2 del Soria, a expensas de lo que haga hoy el Vetusta allí. A ver si le echa una mano el equipo asturiano para volver a ponerse lanzamiento, esa defensa, esos huecos. Lo está encontrando, hay que frenar a Fernando Abajo. Lleva 4 goles, máximo goleador. Gonzalo, que se desespera un poquito, porque es el jugador que está encontrando la máxima efectividad del Congesa 21. El 80% de los juegos del juego pasa por él. Y el 80% de los goles, porque lleva 4 de 6. Por tanto, atención al 21 cuando salga en ataque. Y vamos a ver si el Finewar, un poco más de mordiente en ataque. Ahí está Iván, Diego Canal. Diego Cruz, perdón. Diego Cruz, falta. Pasos de Diego. Pasos de Diego Cruz. Balón para Pablo. Ojo, ahí está el 21. Es el que lo dice todo, lo quiere todo. Vamos a ver a Ladino si le frena un poquito. Balón al pivote, ahora sí, jugando. El Congesa 21, ahí está, serenando un poco el juego. Carlos Nicolás de central, intercambiando con Fernando Abajo. De momento, el MVP del partido. Abajo, 4 goles. Casi lanzando ahora para su compañero de primera línea.
para Sergio Sánchez. Ahí está intentándolo, centrándose Cortina, adentro. Hay que frenar, hay que frenar a este hombre. Lleva 5 en 10 minutos, en 12 minutos. 5 goles, 8-7. Solamente sale para el ataque. Y es la verdadera punta de lanza de su equipo. Iván adentro. Iván adentro. Cuarto de Iván. Bueno el contraataque ahora sí, Cardín. Vaya hombre, penalti. Y vamos a decir que la estadística de los porteros de momento era muy baja. Muy baja y de momento Cardín. Pues ahora nos ha hecho hacer, por suerte, la maldición del comentarista. Ha parado ese balón, pero penalti, que como no va a lanzar Fernando Abajo, el máximo goleador. Ahí está amagando con la derecha, adentro. Adentro Fernando Abajo, sexto gol. Primero de Congesa. Un penalti lanzado por Finetwork, un penalti lanzado por Congesa, los dos adentro, 9-8. Partido igualado, Iván con la derecha, golpe franco, pero así un poco encontrando a impulsos el Finetwork, no está encontrando la fluidez habitual del equipo gijonés. Iván en los cruces, Diego Canal, Diego Cruz, buscando a Diego Cruz ahora sí al pivote Aladino, ese juego también tiene que hacerlo más, sí señor. Aladino dentro, primer gol de Aladino. 18. Hasta ahora poco juego del pivote. Y Aladino que ahí se mueve muy bien también. Luego saldrá Kevin también un poquito. Y Hugo y Cristian Murias por los extremos. Vamos a ver. Hubo dos jugadas muy bonitas. Que no se enfríe por ahí los extremos de Finetwork. Porque le puede dar mucho rédito. Carlos Nicolás, como siempre. Pablo, ahí está intentándolo. Cuidado. Diego, lanzamiento adentro. Adentro, lanzamiento de Sergio Sánchez. Primero. Es que todo lo que lanzan es gol, Estadísticas muy bajas en portería de los dos conjuntos. 10-9. Bueno, ahí está el rechace. Primer lanzamiento para Carlos Nicolás. Contraataque. El pivote. Diego Sánchez. Jugando con Nicolás. El pivote. Ha pisado línea. Así detectan los árbitros. De David Sánchez Angúdez. Bueno, error por error. 19. Iván a parada de el guardameta. Al lanzamiento de Iván. Parada de Víctor Matilla, bueno. Está entrando ahora sí los porteros en juego. 19, juega Congesa para empatar. Pablo. Nicolás. Centro Nicolás en la cara involuntariamente. Involuntariamente Carlos Nicolás de la Cruz. No ha pasado nada y pone el balón en juego el pivote David Sánchez. Cambio. Sale Javier Fraile. Anciones. Y ahí está Nicolás dirigiendo el juego central. Pablo entrará desde atrás. Ojo con primera línea. Ahí está recibiendo el balón. No lo dudará. Lanzará. Claro. Hay que frenar, Lleva 7. Será hora de hacerle una mixta cuando salga. Porque si no le está haciendo un auténtico roto. 10-10. Aunque anotamos el 10-9 como parcial. Tercer parcial del minuto 15. 5-3, 7-5, 10-9. Siempre por delante en el marcador, pero acaba de marcar Fernando Abajo Pinillos su séptimo gol de los 10 que lleva su equipo. Iván, Iván solo, Diego Cruz al extremo, Hugo por ahí, desatascando Hugo Fernández. Tercer gol desde el extremo, contragolpeando, sale Fernando Abajo. Yo le haría una mixta. Y sale ahora el pivote Sebastián Elena Bollero. Ahí está. El pivote también. Es verdad que no está entrando el juego salmantino típico de los pivotes. Quizá por eso el cambio. Pero ojo a este jugador. Lo intenta siempre lanzar. Ahora el pivote. Penalti. Penalti cometido sobre Sebastián Elena. Con una envergadura considerable. Por lo tanto será difícil de frenar. Y como no, lanzamiento. Fernando Abajo, segundo penalti del Congesa. Cardín. Perdón, ha salido Miguel Fuello. Adentro, el lanzamiento también de penalti lo consigue. 8 goles. Segundo de penalti. 8 goles de Fernando Abajo. Cuidado, con 17 minutos de juego. Se nos puede acabar hoy la hoja de goles. Tenemos para 12.
Tenemos para 12. Bueno, habrá que apuntar palitos más finos. Ojalá no. Ahí está jugando Diego Cruz. Ahora sí tapado Hugo. Diego Cruz con Diego Canal. Balón a Aladino. Le han robado el balón el 26. Le ha robado Ignacio Zapatero. Y va a poner el balón en juego Pablo López. Perdón, Finelward. Ahí está, desviado. El lanzamiento de Iván. 11-11. Juega Salamanca para ponerse por delante por primera vez en el partido. Ahí está intentando, entrando al extremo. Está solo y lo consigue. Y lo consigue. Es que todo lo que lanza Salamanca entra hoy, ¿eh? Todo lo que lanza entra. Ahí está el gol de Ignacio Zapatero. Primer gol. Baja efectividad de los porteros. Y por primera vez por delante en el marcador el Congesa Salamanca, que de momento se le está atragantando el conjunto salmantino al Gijón. Ahí está, balón al extremo, Hugo, se le escapó, Iván, Diego Cruz, aquí Diego Canal en lateral, Diego Cruz lo intenta jugando con el pivote, pérdida de balón de Finelward, pérdida de balón de Finelward, tercera pérdida, cuidado a Salamanca, que no es que está haciendo mucho, pero se está aprovechando mucho de los errores de Gijón. Sebastián Elena Bollero, ahí está, intentando a Aladino frenarle. 5-1, mixta ahora de Hugo sobre quizá el jugador. Balón ahora sí, Cardín interviniendo, balón para Iván en el rechace. No hay contragolpe de Gijón. Diego Cruz, cambio en el equipo, pivote por pivote. Sale Ignacio Zapatero. Iván. Diego Canal. Diego Cruz, Iván. 6-0, como siempre, la defensa de momento de Salamanca. Diego Cruz, Canal. Buen robo. Y ha perdido el balón Diego Cruz. Y adentro. Yo creo que un tiempo muerto. Me parece que un tiempo muerto. Es el momento porque no está Finelward. Hoy fino. Y vamos a ver, Gonzalo Aguirre, mucho trabajo, muchas cosas que decir en ese tiempo muerto. Decimos porque el Salamanca no es que está haciendo, pero se está aprovechando de un juego. Ahí está Gonzalo diciendo pues todo. De todo lo que está pasando. No tenemos fluidez en ataque, no tenemos errores. Todo lo que tiran entra, y Gonzalo echando una bronca inconmensurable. Si no está fino, está oxidado. Hay que ser un poquito más contundentes, estar centrados. Está muy frío Finelward hoy. Le hemos visto grandes partidos aquí a conjunto gijones, no digamos contra el líder, contra el Toscaf. Primera derrota del Toscaf Avilesina, Atlética. Partidazo de los de Gonzalo, pero hoy no están, no. Tampoco el sábado pasado. Estuvieron en Foyelsa, en Valladolid, contra el colista. Y así, con este juego, imposible meterse en la pomada de esos dos puestos que dan acceso a la fase de ascenso. Recordemos que estamos en la jornada 20, quedan 10 partidos todavía, pero el precio es caro para meterse, ¿eh? Toscaf 36, Soria 31, Finelward 29 y Santoña 27. Por tanto, Gonzalo desesperado y poniéndoles las pilas a esos chicos que no están hoy. Vamos a ver si se centran un poquito. Bueno, 11-13, 2 abajo. Ahí están los extremos, Cristian Murias, Diego Cruz dirigiendo el equipo, balón, Aladino en el pivote y a punto de perder nuevamente con Aladino en el pivote. Ahí está Iván, Diego Cruz, para el otro Diego Canal, Diego Cruz, Aladino saliendo en el cruce, Diego Canal, Iván al pivote, ahí está, eso sí, pero parada. Bueno, buena jugada trenzada, pero la detuvo. Ha estado bien, mala suerte. Contraataque del conjunto Cogesa 21. Minuto 20, anotamos el antepenúltimo parcial. 11-13. Minuto 20, 10 para el final. Atacando Salamanca para ponerse a +3. Cuidado. Ahí está jugando Alex García. Ha salido a jugar pues el juvenil 48, Mateo. Ahí la tienen, con 16 años, recién llegado del Centro de Tecnificación de Granada, convocado con la selección juvenil española. Cambio, sale Iván ahora mismo, intercambiando ataque-defensa con Mateo. Iván en el ataque, balón al extremo, solito Hugo. Desde ahí da resultado, desde ahí desatasca Hugo. Cuarto gol de Hugo, pues utilicémoslo más, claro que sí. 12-13, acortando distancias, hay que sacar de centro.
Ahí le dice el árbitro, una de las normas, una de las novedades de este año, hay que estar al menos con un pie dentro. Ni botando ni en el aire, y uno de los jugadores tiene que estar con el pie dentro de esa nueva línea de 360, que junto con los 4 pases de pasivo y el lanzamiento a la cara del portero son las novedades del reglamento de este año. Por tanto, sí es verdad que a veces pues los jugadores en base a esa rapidez no sacan desde el centro y los árbitros siguen mucho ese tipo de jugadas. Ahí está Salamanca intentando el lanzamiento adentro. Oh, es que están entrando todo lo que lanzan, todo. Y el gol de Javier Fraile adentro. 12-14. Vuelve a salir Mateo, el juvenil, que hizo un partidazo aquí contra Tosca Favilesina, ¿eh? Ahí está el juvenil, 16 años, Iván, Mateo, Diego Canal, primera línea. Vamos a ver, 12-14. No es la mejor primera parte de Finelworth, ni para mucho. En lo que va, balón buena a Kevin, que había salido también Kevin en el pivote, en sustitución de Ladino. También intentándolo todo, Gonzalo, con los cambios. A ver si le damos un poco más de mordiente. Kevin en el pivote, Diego Canal. Adentro sí, pegó en la barra y salió. El gol de Diego Canal, segundo. Y 13-14. El efecto óptico parecía que no había sido gol, pero pegó justo en la escuadra y salió, por tanto, gol válido. Cambios nuevamente. Ataque-defensa, Sebastián Elena y Fernando abajo. Ahí está Fernando. Con 8 goles en la primera parte. Mejor jugador de la primera parte. Alex García. Jugando balón al extremo. Oh, ahora la cara, pero no ha sido intencionado, ni mucho menos el balón. Y el contragolpe. Hoy demasiado arriesgado el balón que quería meter Mateo Aladino. Demasiado arriesgado. Gonzalo que se desespera. No era para eso. Bueno, no están teniendo la tarde hoy los jugadores de Finelworth, no la están teniendo de momento, ¿eh? Queda mucho todavía, quedan 8 minutos, queda la segunda parte, pero tiene que cambiar las cosas porque si no, el Salamanca con lo justo puede irse de aquí con los 2 puntos, ¿eh? Sería muy triste. Balón, falta, golpe. Ahora sí el contragolpe de Hugo, eso más veces, adentro, Hugo. Vamos a ver si despertamos, 5. Porque es el primer contragolpe que le vemos al Finelworth, ¿eh? El primero en 23 minutos. Y tiene jugadores para ello. Hugo por un lado y Cristian Murias por el otro. A ver si despertamos en este sábado carnavalesco. En una jornada de muchos disfraces. Nuevo robo de balón. Sí, señor. Despertando. Iván. Ahí está. Segundo contragolpe. Adentro. Eso sí. Vamos desplazándonos un poquito. 15-14. Por delante ya Gijón otra vez. Golpe franco, bien. Y tiempo muerto que va a pedir Juan Martín. Ha visto las orejas al lobo, ha visto que Finelworth ha despertado. Hay que frenar esto, eso sí. Ya le vemos otra cara a Finelworth. Muy bien el tiempo muerto pedido por Juan Martín, porque había entrado en una dinámica Finelworth con un parcial de 3-0, pero sobre todo por 2 robos, 2 pérdidas de balón de Congesa que anotamos. 4 pérdidas para Congesa, 3 para Finelworth. Bueno, primeros 20 minutos muy adormecidos y de momento el conjunto gijonés que está frenando una de las cosas que más temía, que era el juego del pivote, tanto de los 2 pivotes, tanto de Sebastián Elena como de David Sánchez, pero no se esperaba los 8 goles que de momento ya Fernando abajo, el jugador 21, el primera línea del conjunto de Salamanca. Fernando abajo, Penillos, máximo goleador de partido y mejor jugador de momento en la primera parte. Bueno, tiempo muerto, posiblemente el último de esta primera parte, ya que quedan 6 minutos largos. 6 minutos y 12 segundos para el término de la misma. Y va a poner el balón en juego precisamente el conjunto que ha pedido el tiempo muerto, el Congesa. Ninguna exclusión del Gijón, una exclusión para el jugador número 16, Pablo López. Lo que da idea, ninguna tarjeta amarilla, lo que da idea de la total y absoluta deportividad con la que se está desarrollando el partido. Ningún problema para los colegiados cántabros, Miguel Costas y Adrián Allica. Juega Salamanca. Ahí está jugando Alex García, intentándolo. No, golpe franco. Antes por agarrón de Javier Fraile. Anciones. Ahí está jugando ahora sí con Alex García. Pero Pablo, Alex.
García. Bien, Aladino en defensa. Menos de 6 minutos ya. Sebastián Elena esperando el balón en el pivote. Lanzamiento, buen Aladino. Se ha ido fuera por la línea de fondo y por tanto balón. Ha hecho la chapa a la pantalla Aladino. Balón para Salamanca. Pone el balón en juego para Salamanca. Pablo intentándolo desde ahí. Y ahora sí, respondiendo. Ha tenido suerte adentro. Ha tenido mucha suerte. Fernando abajo con ese rebote. Pero le ha venido 9 goles. 9 goles para Fernando abajo. En la primera parte. 15-15. Partido igualado. Muchos goles. Poca estadística de los dos porteros. Y 25 minutos, último parcial de la primera parte, 15-15. Iván a punto de perder, no, ha perdido. Ha perdido Iván. Cuarta pérdida de balón. 4 para Finelgor, 4 para Salamanca. Juega con Gesa 21 para ponerse por delante. Y como no, Fernando abajo. Al ataque, aquí en el lateral izquierdo. También vuelve a salir al pivote. Sebastián Elena. Jugando Alex García. Fernando abajo. Alex abajo. Intentando jugar con el pivote. Golpe franco. Cuidado. La cámara que se nos ha ido un poquito. Elena. Jugando. No, pensaba, le quería que falta en defensa. Se ha quedado parado. Tercer contragolpe de Gijón. Adentro. Adentro. Murias. Tercero de Cristian Murias desde el extremo. 16-15. Es lo mejor del partido, ¿eh? Las jugadas desde los extremos. Tanto de Hugo como de Cristian Murias. Le está dando por ahí rédito. Lleva Cristian 3 goles y Hugo 5. 8 goles de los 16. Por tanto, la mitad de los goles del conjunto gijonés desde los extremos. ¿Por qué no seguir con ello? Ahí está jugando Salamanca. De momento ningún pasivo. Lanzamiento ahora ya no. Fernando abajo. De momento que ha encontrado una auténtica... muralla en estos momentos. Le han frenado un poquito porque sus comienzos fueron, pues eso, llevan 9 goles. Ah, pérdida de balón, dice que ha tocado con el pie. Dice que ha tocado con el pie. Un árbitro que sí, otro que no. Sí, sí, ahora se han comunicado y efectivamente bien. Bien porque había tocado en el pie. Había tocado en el pie de Alex García. Y balón para Finetworld. Iván. Diego Cruz. Iván, 3 minutos para el final, 16-15. Diego Cruz. Ahí está ahora Mateo, el juvenil. A punto de perder. Iván. Vamos a ver esos extremos. Hay que jugar con ellos. Está dando rédito. Ahí está esperando Hugo. Ahí está dando Cristian. Diego Cruz abriendo. Iván. Hay que lanzar también. Claro que sí, Iván. Adentro. El máximo goleador. 3 y 3-6 de Iván. Hasta ahora está lanzando poco. Y lo hace bien. 17-15. 2,5 para el final. Cambios defensa-ataque. No están funcionando los pivotes de Congesa 21. Eso es buena señal también para Gijón. De momento no están funcionando ni Sebastián Elena ni David Sánchez. Y bueno, le está funcionando, eso sí, Fernando abajo. 9 goles. El lanzador ahí le tienen. Fernando lanzando para el 17. Intentando ahora sí. Parada de Cardín. Parada de Cardín. Que se desespera porque balón para Salamanca. Había tocado en un jugador de... Fue por línea de banda, pero había tocado en un jugador 28. Menos de 2. Sánchez intentándolo. Zapatero al pivote. Parada, penalti. Penalti por defensa interior del juvenil Mateo. Y penalti cometido sobre Sebastián Elena. Tercer penalti para Congesa. Tercer penalti. 2 de 2, 100%. Vamos a ver, ahí está. Amagando. Y adentro. Adentro, Fernando abajo, consiguiendo su 10º gol del partido. 3 de penalti, 7 goles de campo, 3 de penalti, 10 goles. En la primera parte, 17-16. Nadie se despega. Manda en el marcador. Pero de momento en el juego, mucha igualdad sobre el terreno de juego cuando vamos a entrar en el último minuto de juego de esta primera parte. Ahí está, 29, un minuto. Diego Cruz. Iván. Por el centro intentando, buena defensa, 6-0 ahora. De momento no hay pasivo. Mateo, Diego Cruz, balón a Kevin. Eso es penalti. Eso es penalti. Clarísimo.
tenía el balón y es el penalti número 2. Tan solo. Ahí está Iván, cambio de portero. Sale Roberto Allen Lavajos. Vamos a ver, Iván. A 30 segundos del final. Adentro. Adentro el gol de Iván, que no falla. 3 y 3, 6, 7 goles de Iván. 2 de 2. 100% de efectividad en los dos equipos. 3 de 3 para Congesa, 2 de 2 para Finetwork. 15 segundos. Jugada de estrategia. Vamos a ver, intentarán un fly. Salamanca, 10 segundos. Tiene que tirar. Sale el Fernando desde el extremo al segundo palo. A lo largo. Ya ha conseguido el gol. El jugador Ignacio Alonso. 18-17. Primera parte. Destacamos los 10 goles de Fernando abajo y lo frío que ha salido el conjunto de Finetwork en la primera parte. Las dos características de esta primera. 18-17, todo por decidir. Volvemos a la segunda, no se vayan. Aquí, deportestourmedia.es, con todos ustedes. Hasta luego.
Buenas tardes nuevamente, señores. Vamos con todos ustedes con esta segunda parte. Después de una primera parte, como les decíamos, muy apretada entre los dos conjuntos. Tampoco es que hayamos visto una brillante primera parte en balonmano. Eso sí, muy igualada, con un Cinedwood algo frío, con muchas cosas que decir en el vestuario, seguramente por parte del técnico local Gonzalo Aguirre, debido al altísimo número de goles encajados, 18, y los errores cometidos. Un Congesa Salamanca, Congesa 21, balonmano Salamanca, que se ha aprovechado, como decíamos, más de los errores del Cinedwood que de los aciertos propios, sin duda alguna con un nombre propio. Fernando abajo, el jugador 21 con 10 goles en la primera parte. Ahí le tiene ahora, actuando como central, recibiendo el balón. Primeros compases. Se inicia esta segunda parte con el balón en posesión del Congesa y con el marcador a favor del Gijón. Un gol arriba. Ahí está jugando Sergio Sánchez, lanzando Garcardín. Vamos a ver si también aportamos un poquito más a portería. En la primera parte no fueron buenos los números de la portería local. Prácticamente todo lo que se lanzó entró, casi todo. Y ahí están los cambios, ataque-defensa. Kevin lanzando, Hugo y 2 minutos, sí. Deportivamente le ha metido el pie y el gol que ha valido de Iván Suárez, 3 y 3, 6, 7, 8. Para Iván sale el pivote. David Sánchez, segunda exclusión. El conjunto salmantino lo que va de partido. La primera fue para Pablo López y esta primera exclusión de la segunda parte para el pivote David Sánchez. Por tanto, en inferioridad Salamanca durante 2 minutos. Primer minuto de juego, 2 arriba. Defensa mixta Diego Cruz con su prioridad, jugando Fernando para Fraile. Ahí está Fernando. Uy, qué bien el giro. Ha recibido un golpe en la cara de Hugo. Bueno, no ha sido tanto. Ahí está. Fue sin duda sin ningún tipo de intención. Y jugando nuevamente Javier Fraile. En el puesto central. Intentándolo Fernando abajo. Al pivote. Uy, el gol del pivote. Lanzó con más pena que gloria. Pero Sebastián Elena, que consigue su primer tanto en su cuenta particular. 18º para el Salamanca. Uno abajo, que hace que el Cinedwood tenga que seguir bregando y bregando si quiere despegarse. Balón para el extremo, Murias, muy apretado. Balón con mucha suerte para Kevin, el rebote. Intentaba el segundo palo, cubrió muy bien puesto ahí Roberto Allén. El guardameta salmantino. Iván Suárez al extremo. Hugo, no. Mala suerte, ha lanzado muy bien. Lanzó bien, larguero y en la línea y se fue. Mala suerte, nada cogetar ante ese lanzamiento por parte de Hugo, que lleva 5 goles, como 5 soles desde el extremo. Pero ahora no pudo ser. Juega Congesa 21 Salamanca para empatar, aplaudiendo a Gonzalo a sus jugadores, que ya ve otra actitud muy distinta al inicio de esta segunda parte al de la primera. Jugando Fernando, intercambiando primera línea. Vamos a ver si es capaz de secarle un poco, porque marcó 10 goles en la primera parte, 7 de campo, 3 de penalti. Los 5 penaltis lanzados en campo conseguidos, 2 Cinedwood, 3 Salamanca. No se falló ninguno, balón al extremo, en ataque, le pita el árbitro, por tanto, Cinedwood Gijón para ponerse más 2. Iván, el central, Mateo nuevamente aquí en la izquierda, el juvenil, balón al extremo, ahí está, vaya al paleo, balón para Hugo, por abajo, falló Cristian, pero Hugo, sexto gol, y algo ha pasado. La mesa que dice que tiene que tener uno menos y que la mesa le está indicando que posiblemente haya habido un mal cambio. 2 minutos, mal cambio. 2 minutos de exclusión para... Sí, habían protestado, tenía uno excluido, posiblemente hayan hecho un mal cambio. Efectivamente, portero, jugador no se aclararon. Hay uno excluido, por tanto tiene que haber 6 jugadores, 5 sobre la cancha. Y el árbitro, que desde la mesa bien ha percibido, se había hecho un mal cambio. Carlos Nicolás va a salir. 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene que abandonar Sergio García. El 11 que pregunta Fraile si puede continuar o no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora sí, sin portero. Sin portero. Exclusión de un jugador por haber cambiado mal. Bueno, ahí está Salamanca. Carlos Nicolás con Gesa 21. Mixta de Diego Cruz sobre Fernando Pablo.
para que no reciba el lanzador del Congesa. Ahí está, intentando. Buena defensa, Diego Cruz. Buena defensa ahora sobre Sergio Sánchez García. Recibiendo el pivote David Sánchez. Pablo. El lanzador. De momento ha secado un poco el Finetworld. Efectivamente le hacía falta. Lo intenta lanzar. Mejor marcado Sánchez. Buena defensa de Gijón. Primer pasivo del partido. A estas alturas, fíjense, lanzando. Cardín respondiendo. Bueno. Bien. Mejor actitud del conjunto local. Mucho mejor, ¿eh? Tiene otra cara. Diego Cruz, adelante el solo, al extremo. Bueno, intentaba contraatacar. Balón al otro extremo. Entre extremos anda el juego. Mateo serenando, el juvenil. Y marcando jugada ya el central Iván. El máximo goleador del equipo, segundo de la categoría. Recibiendo, qué bien ha entrado Hugo ahí, qué bien. Vaya, va segundo, van dos al larguero. Murias. Vaselina de Cristian Murias. Tercero de Cristian. Funcionando muy bien el juego de los extremos de Finetworld, ¿eh? Muy bien funcionando ese juego. Y vuelve al +3. Esta sí es la cara de Finetworld. Esto ya es otra cosa, esta segunda parte. Algo ha ocurrido en el descanso. Algo han tomado. Un buen té, un buen mate, no sabemos el qué. Pero tiene otra cara Finetworld. Está Salamanca con más dificultades ahora en el ataque. Intentándolo. Pablo. Intentándolo con Sergio. Adentro el gol de Sergio Sánchez. Segundo. Acortando distancias. 21-18. Primer parcial de esta. Perdón, 19. De esta segunda parte. Primeros 5 minutos ya largos de la segunda. 21-19. Pero con un Finetworld dominando en el juego. Mejor que en la primera. Salamanca intentando acercarse. Ahí está Mateo. Golpe franco de Mateo García González, 16 años. El único juvenil de momento hoy en la alineación. Kevin en el pivote, Iván intentando, bien marcado Kevin en el pivote, Diego Cruz, Iván hacia atrás, Mateo hacia el extremo, ha salido el balón, ha salido pérdida, quinta pérdida de Finetworld, 21-19. Y estas son las jugadas que hacen que el balonmano con GESA 21 se acerque al marcador. Decíamos más por errores propios de momento que por los aciertos, pero todo cuenta. 21-19, Fernando en el central, intercambiando con Sergio, ahora se va lateral, intentando el lanzador, Sergio, balón al extremo, Cardín, cubriendo bien, buena parada de Cardín, ahora balón para Diego Cruz. Se necesitaba un poquito más de estadística en portería. Aladino preparándose para salir, no lo había hecho en toda la segunda parte. 21-19. Juega para volver a ponerse a +3. Finetworld, Iván, central, Kevin, saliendo el pivote, Mateo, Diego, intentándolo por el centro, fuera, golpe franco, golpe por haber tocado, Diego Cruz, encontró el hueco, entró bien, y Kevin el pivote sobre Iván, Diego Cruz, Mateo en el cruce, a punto de perder, Mateo no la perdió, balón al ahí Kevin, parada, bien. Intentando el contragolpe el Salamanca, a punto de perder muy... Pues sí, ha encontrado, pero dice que ha pisado. Dice que ha pisado también dentro Javier Sanz. Bueno, error y contraerror. En vez de ataque, contraataque, error y contraerror. Ahí va, golpe franco. El juego un poquito raro en estos minutos por parte de los dos conjuntos. Con muchos errores, vamos a ver si se serena un poquito el juego. Y vemos jugadas un poco más claras por parte de los dos conjuntos. Ahí está iniciando. Adentro. Qué bien Cristian Murias. Quinto gol de Cristian. Ahora lanzando desde una posición no natural para él desde el centro. Pero también vale. Buen robo. Ha tocado con el pie. Sí. Bien los colegiados, los jóvenes colegiados cántabros. Miguel Costas y Adrián Allica. Hay que destacarlo también muchas veces. Se lo están poniendo fácil los jugadores. Pero de momento partido perfecto para los colegiados. Ningún error para ellos, jugando Salamanca. Ahí está Aladino con Iván en el centro de la defensa. Bien Aladino sobre Javier Fraile. 8 minutos 20. Intentándolo Fernando.
Intentando lanzamiento, buen blocaje, roba Hugo, serenando el juego. Sí, señor, yendo +3 es lo que hay que hacer, marcar jugada y asegurarse el gol. Cambio, Aladino, Kevin, pivote, ataque, defensa. Ahí está Mateo, Iván, central, Diego Cruz. Mateo saliendo, el juvenil. Diego, golpe franco, detectado por los colegiados cántabros. Kevin, Iván, en el centro. Kevin, qué buena el pase adentro. Eso es lo que hace falta, más jugadas de estas, muy bien. Y Kevin, que su primer error de él con Gesa. Y balón, pérdida. Empate a 5 pérdidas cada equipo. 5 y 5. Posibilidad de ponerse para a +5. Sería la máxima diferencia del partido para Finelworld, que sí lo está mereciendo en esta segunda parte. No así en la primera, pero en esta segunda, por juego, por ambición, por punch, está haciendo algo más que Salamanca. Ahí está balón para Hugo. Bueno. ¿Por dónde entró eso? ¿Por dónde entró eso? ¿Por qué huequecito? 7 de Hugo. 24-19 +5. Máxima diferencia. Tiempo muerto. Tiempo muerto de Juan Martín, que está viendo lo peor de su equipo en estos momentos. No por demérito de Salamanca, sino por lo bien que lo está haciendo Finetworld, Primeros 10 minutos de la segunda parte. Y lo mejor de Finetworld, estos primeros 10 minutos. Poco que corregir a cargo de Gonzalo. Palabras claras y concisas de Juan Martín del Boca, que le está pidiendo un poquito más a esos jugadores. Y curioso, porque el que menos necesita hablar es el que más, digamos, que habla, Gonzalo. Pero bueno, todo hay que corregir. Indicaciones claras por parte del joven técnico salmantino, Juan Martín. Y +5 en el marcador de diferencia. 5 goles arriba. Máxima diferencia del partido de Finetworld. Máxima diferencia que se corresponde con el mejor juego del conjunto gijonés, del tercer clasificado, con 2 puntos menos que el Soria. Vamos a ver lo que hace el Soria hoy, disputándose esa segunda plaza que da acceso a esa fase de ascenso para mediados de mayo. Ahí está, golpe en ataque de Fernando abajo, que no está teniendo. Le pide Kevin solo en el pivote. No, es muy arriesgado Kevin. Ahí está Iván, lo intenta el solo. Uy, con mucha suerte Iván, lanzando picadito abajo, pero vale el octavo de Iván. Noveno de Iván, a punto de perder. Y perdió. Y perdió el Salamanca con Gesa. 25-19, segundo parcial. Bueno, se puede estar yendo aquí a Finetworld, Se le puede estar yendo aquí el partido al Congesa Salamanca y puede estar aquí agarrando el partido Finetworld, que tiene +6 y juega para +7. La máxima diferencia. Errores ahora de Salamanca, muchas pérdidas. Diego Cruz, adentro el pivote a Kevin, adentro. Encontrando así la conexión. 2 goles casi seguidos de Kevin. Fuera. Sin problema, salió por arriba. Se está rompiendo el partido aquí, 11 minutos, se está rompiendo el partido. 7 arriba. Se está rompiendo el partido. Huguito, desde su posición no habitual, pero también vale jugando de pivote. Buen partido de Hugo. Recordamos que al final tendremos entrevistas también en directo a los 2 entrenadores y a los jugadores más destacados. Trataremos de hablar con Hugo y con Fernando abajo, que de momento se ha secado. Ha conseguido 10 goles en la primera parte y ninguno de momento en esta segunda. Es lo que tiene, a veces gastarse en la primera, o también el freno que le han puesto. Cardín, penalti claro. Penalti claro cometido por Aladino sobre Sergio. Sobre Javier Fraile. Y ahora sí, sale Fuello, el portero, y Fernando abajo, que tratará de conseguir su gol, porque en la segunda parte no ha conseguido ninguno. Adentro Fernando abajo, 11º tanto y 4º de penalti.
los 4 lanzados, los 4 cometidos por Finetwork, los 4 lanzados por Fernando Abajo y los 4 adentro. Finetwork lleva 2 penaltis nada más, los 2 adentro de Iván Suárez. 27-20, máxima diferencia. Intentando Diego Cruz, Kevin, Diego Canal, que acaba de salir, Mateo. Mateo metiéndole a Kevin, estaba dando resultado, pero tantas, tampoco todas. Ya le han pillado, a pesar de eso, balón al pie, balón para Gijón. Balón para Finetwork, tranquilidad. Diego Canal, ahora sí. Mateo, de central, Diego Cruz. Adentro, bien visto ese lanzamiento, facilito. Pues es el primer gol de Diego Cruz. El primero de Diego Cruz, curioso. 28-20 más 8, máxima diferencia. 13 minutos de la segunda parte. Mejor esta segunda parte, mucho mejor la segunda parte que la primera. Luego hablaremos con Gonzalo a ver qué ha pasado en la primera parte y qué ha pasado en el descanso, para que los jugadores se pongan un poquito efectivamente las pilas en esta segunda parte. Y prueba de ello es este merecido más 8 en el marcador en esta segunda parte. Buena defensa ahí, 6-0 del equipo aladino, saliendo el pivote, no estaba conectando el Congesa con el pivote, hoy está fallando mucho. Y ya el partido, tranquilidad le pide Diego Cruz, claro, más 8, no hay prisa, segunda parte. Reloj a favor, marcador a favor. Y por tanto no hace falta tampoco excesos en el reloj. Diego Cruz marcando, Diego Canal, Mateo. Diego Canal con el cruce, Diego Cruz a punto de perder, no, perdió. Contraataque ahora sí del balonmano, no. Diego Cardín, demasiado acelerado. El contraataque del contraataque. ¡Uy! ¡Qué pase más arriesgado, Diego Canal! ¡Qué pase más arriesgado! A pesar de eso, balón para el conjunto del Finetwork. Al largo, Huguito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Hugo. 9 de Hugo adentro también. Pido algo más, 2 minutos. 2 minutos y el gol número 12 para Fernando Abajo. 2 minutos para Diego Canal. 2 minutos para Diego Canal por empujar en la entrada a Fernando Abajo. Bueno, pues es la primera exclusión del Finetwork en todo el partido. Al minuto 14 de la segunda parte, primera exclusión. Curioso. O sea que bueno, da idea de la limpieza también en el juego del equipo local. Y por tanto, de un partido limpio en ese sentido, por parte de ambos conjuntos, porque el Salamanca lleva 2 exclusiones, o sea que tampoco... Poquitas exclusiones. Mateo intentaba, pedía algo más. No fue golpe franco, contragolpe. Bien, muy arriesgado el portero Iván, que le pilló el balón. Y en el minuto 15, 29-21. 29-21, mitad de la segunda parte, 15 para el final, 15 de juego. Dominando esta segunda parte en el marcador y en juego el equipo local del Finetwork. 8 arriba, máxima diferencia. Jugando Iván. Diego intercambiando con el pase. Ahí está Diego metiendo al pivote a Ladino. ¡Qué bueno! Conexiones con el pivote ahora están funcionando muchísimo mejor. Segundo gol de Aladino. 30-21. 9 arriba. Máxima diferencia del partido. Sí, señor. Ese 4-0 de parcial de hace 10 minutos se ha roto, Y sobre todo el cambio en la sequía de Fernando Abajo, que lleva 12 goles, pero y Cardín. Todo lo que no entró en juego en la primera parte lo está haciendo en la segunda. Buena estadística de Cardín. 30-21. Juega para más 10 el Finetwork. Decíamos que hace 10 minutos en ese 4-5-0 de parcial, donde rompió el partido con los mejores momentos, los mejores minutos del equipo local, han propiciado esta diferencia que puede ser de más 10. Si consigue marcar en esta jugada el conjunto gijonés. Diego Cruz por el centro, buscando a algún compañero. Mateo, no sé lo que intentaba por detrás. Intentaba cosas. Pero está en inferioridad numérica, también. Efectivamente. Ahora sí, recupera todos los efectivos. Estaba en inferioridad. Bueno, ya le sale hasta eso. Lanzamiento de caderita por abajo en raso a lo de Usebállez. Lanzamiento de Diego Cruz ya regocijándose. Y gol precioso el que acabamos de ver, Más 10.
Máxima diferencia para Finetwork. Ha cambiado el equipo. Segunda parte no tiene nada que ver con la primera. Sin duda será la pregunta que le hagamos al entrenador. ¿Qué ha pasado en la primera? ¿Qué ha pasado en la segunda? Porque este parece otro equipo. A punto de robar. Salamanca intentándolo con el extremo. Y Cardín que está entrando en juego. Le está saliendo todo, ¿eh? Le está saliendo todo lo que no le salió en la primera parte. Ahora sí, Cardín. Ahora sí. Hay momentos y hay momentos. En la primera entraba todo lo que lanzaban. En esta segunda de momento no está entrando nada de lo que lanzan. Bueno, pues más 10. Juegan para más 11. Diferencia yo creo que ya insalvable para el Congesa Salamanca. Pero bueno, en balonmano muchas cosas han visto. Ahí está jugando Diego Cruz. Buscando a Diego Canal. Lateral, adentro. Le entra todo ahora al Gijón, ¿eh? Le entra todo a Finetwork. Le entra todo Diego Canal. Tercero para Diego Canal. 32, Cardín. Por el lateral, pero Cardín es por rachas, ¿eh? Lo está parando todo en la segunda parte. Y cerrando abajo, ¿eh? Le han secado. Le han secado totalmente. 12 goles, los 10 que ha metido en la primera parte. Y en esta segunda ha metido uno solo de penalti. Esa es también una de las cosas fundamentales por las que el Salamanca se ha venido pues muy abajo. Lanzamiento al palo. Y ya con más corazón que cabeza el Congesa Salamanca intenta acercarse al marcador. Pero son 11 goles de diferencia. Juega Gijón para más 12. Con mucha tranquilidad. Diego Cruz marcando jugada con Mateo. Ahí está en el cruce Hugo, mandándole salir. Mateo intentaba lanzar, ha perdido, no. Balón, golpe franco. En el lanzamiento salto con balón. Salto popularmente denominado la polaca. Ya que fue un jugador polaco el que lo puso en práctica para evitar los pasos. Ahí está lanzando. Buena pantalla. Contragolpe. La recepciona con mucha suerte. Y ahora sí. Hacía mucho que no marcaba, ¿eh? El Congesa Salamanca. Y Pablo López Maillo. Primer gol de Pablo. Minuto 19. 32-22. 10 arriba. 10 arriba. Y va a salir. Pues va a salir Murias y va a salir. Perdón, va a salir al juego. Lanzamiento, gol. Gol en lanzamiento de Diego Canal. No estamos atentos. Sí, Diego Canal ha sido el gol. Cuarto gol de Diego Canal, 33. Y va a haber cambios. Va a salir los dos jugadores que quedaban por salir del Finetwork. Va a salir Nacho Ignacio García y Pelayo. Y Pelayo García esperando también para salir en estos últimos 10 minutos de la segunda parte con 11 goles de ventaja. Una segunda parte muy cómoda a partir del minuto 10, repetimos, con ese parcial de 5-0, donde ya el Finetwork, con un buen juego, consiguió hacerse con el partido al segundo al palo, al largo. Bonito lanzamiento ahora también del jugador de Pablo López, segundo gol de Pablo. 33-23, anotamos el antepenúltimo parcial de la segunda parte de partido. Ese redondo 33-23, 11 arriba, 10, perdón, que ya se iba manteniendo desde hace mucho, 10 minutos de la segunda parte, para un juego muy cómodo de Diego Cruz, intentando jugar con Mateo. Ha perdido Diego, la relajación que es lógica en estos momentos también, pero Diego Canal solventando ese contragolpe también que intentaba el Salamanca. Balón adentro, ahí está, ha salido precisamente Ignacio, dándole minutos también. Juego un poco ahora deslavazado del conjunto del Gijón. Intenta cosillas nuevas, se puede hacer. Con 10 goles arriba y con 9 minutos para el final, pues es momento de intentarlo. Pelayo, acaba de salir Diego, intentándolo. Cambio de extremos ahora, efectivamente Pelayo ha salido y Nacho García. Menéndez con Diego. Mateo pisó. Dice que pisó. Y por tanto, balón para el Congesa 21 Salamanca. Lo va a poner en juego Sergio Sánchez. Ahí está. Sale en el pivote nuevamente Sebastián Elena. No han tenido su día hoy los pivotes de Salamanca, ¿no?
Sebastián Elena un gol y David Sánchez ninguno. Prueba de ello es eso, entre los dos pivotes solamente un gol. El conseguido por Sebastián Elena. David Sánchez ninguno. De momento, el minuto 22, 8 para el final. Ahí está el lanzamiento medio patinado. Pelayo intentando. El juego ahora del Congesa, 5-1, defensa del balonmano de Finetwork Gijón. Lanzamiento fuera. Y yo creo que hemos visto un pasivo en todo el partido, ¿eh? Curioso también, sí, aunque la gente lo pida. Han marcado un pasivo que no lo han pitado. O sea, no ha habido ni un pasivo en todo el partido. Lo cual da idea también del dinamismo del juego. Del dinamismo del juego de ambos conjuntos. Especialmente de esta segunda parte. Buena segunda parte de Finetwork. Y también se pone Daniel Casavieja. Otro de los que quedaba por salir. Dándole minutos Gonzalo a todos los jugadores. Balón fuera de Mateo. Daniel Casavieja. Con 33-23 le permite este margen el marcador a hacer los cambios y los no habituales. Uy, qué bien le engañó. Qué bien le engañó en ese primer lanzamiento, que haciéndole ese flirteo Sergio Sánchez consiguió su tercer gol. Ahora el equipo del Congesa. Cambio, sale Follo, se retira Cardín. Follo. 7 minutos para el final del partido. Un partido que se rompió hace ya 10, ¿eh? Hace 10 con un parcial de 5-0 para el equipo de Gonzalo Aguirre, que les ha dicho lo que les tenía que decir en el descanso. Y la cara la han cambiado. Buen pase ahora también. Balón adentro para el jugador Javier Fraile. Tercer gol, relajación en Finetwork. Relajación, 6,5. Cuidado. Casavieja. Relajación y por eso va a salir Iván y va a volver a salir. El 37. El otro Nacho. Mateo por el centro, de central con Casavieja. Pasos. Pasos. En el equipo. Balón para Congesa. 33-25. Adey al palo. Ahora buen lanzamiento, pero se fue al palo. Balón para Finetwork Casavieja. Sin ninguna prisa, obviamente. El Finetwork Gijón, que quiere que el reloj transcurra y el tiempo pase. Iván vuelve a la cancha. Pelayo por un lado, Nacho García por el otro. Y va a salir Carlos García Cid. Interviniendo todos los jugadores del banquillo ya. Iván Casavieja por el centro. Iván, Diego Canal adentro. La conexión Iván-Diego Canal. Quinto de Diego Canal. 34. Congesa de rosca, Follo, nada. Adentro. También. Gol ahora de Javier Vaz. El primero de Javier. Sí, el partido que está convirtiendo un poquito ya en un correcalles. Porque el minuto 25, último parcial, 34-26. 34-26, 5 últimos minutos. Kevin, Iván, buscando casi un fly. Y adentro, adentro con algo de fortuna. Pelayo, primer gol de Pelayo. Robo de balón de Diego Canal. Buena segunda parte de Diego Canal. Muy buena segunda parte. Está muy atento Diego, muy despierto. Casavieja. Defensa prácticamente desarmada. Diego Canal ahora buscándole a Iván. Adentro Iván. Adentro Iván, que consigue su gol número 10. 157 que tenía, más 10, 167 en la clasificación para Iván. Que vamos a ver a tenor de lo que haga Aitor en ese partido que están jugando ya en Avilés frente al Foyelsa. A las 6 de la tarde comenzaba el líder. A tenor de lo que haga Aitor, el máximo goleador de la categoría, pues entre ellos anda el juego. Primero, segundo, máximos goleadores de la categoría, y por lo que hemos revisado de los 6 grupos de toda la división nacional. Ahora sí, desde dentro, ahora sí consigue un buen gol del libro de pivote Sebastián Elena, el segundo. El segundo. Decíamos tanto Iván como Aitor, los dos jugadores, el primero de aquí y el segundo del la Atlética Toscaz. Tiene ese derbi, ese duelo particular, a ver quién acaba como máximo goleador del grupo y posiblemente de toda la categoría de la primera división nacional en sus 6 grupos. Ahí está Iván precisamente, Diego Canal, Nacho García, Iván intentándolo, balón al pivote a Kevin, qué buen, se ha revuelto, ay qué pena porque la jugada era bonita.
Qué bien se revolvió, golpe franco. Ah, esas jugadas hay que darlas, hombre. Claro. Un gol precioso de Kevin, que bien se zafó de los dos defensas. Casavieja, 27-3, Iván, Diego Canal, Casavieja por el centro, le empuja, tiene poca envergadura, poco peso. Y cuando va al choque, ahí está, va a ponerla Kevin, Iván, lo intenta. Bueno el pase de Iván, precioso, Precioso con la izquierda para Kevin, bonito. Tercer gol de Kevin, pero ese, el 80% del gol para Iván. 37-27, 10 arriba, 2 minutos y medio. 2 minutos y medio, lo recordamos, haremos entrevista luego en la segunda parte. Nada más finalizar, robo de balón. Balón que intentaba robar, sí, se lamenta ahí Carlos García Cid. Y ahora gol de el Conjesa Salamanca. Gol de Pablo López. Tercero para Pablo López Maillo. 37-28. Vamos a entrar en los 2 últimos minutos dirigiendo Daniel Casavieja Álvarez. En el central ahora, probándolo Gonzalo, Diego Canal, saliendo Pelayo, Casavieja, Iván, lo intentará, le busca Diego Canal, extremo bonito. Hoy al palo el balón de Pelayo. Intentaba una medio vaselina y no le salió. Menos de 2 minutos ya. Ahí está en una de las últimas jugadas de ataque para el Salamanca, que no ha podido aguantar la embestida de los 10 primeros minutos de esta segunda parte, donde rompió Elena al palo. Mala suerte. Mala suerte ahí frente a Fuello, que lo intentaba el pivote Sebastián Elena Bollero y no ha sido. Casavieja por el centro, el solo, adentro, los huecos de la defensa enormes. Y Daniel Casavieja, golito, contragolpe, correcalles ya en el Palacio de Deportes. Y gol de Javier Baz Vicente, segundo de Javier. Vamos a entrar en el último minuto, 38-29, los 2 puntos que se quedan en Gijón. El Cinedwork que sumará 31, empatará con el Soria, pero vamos a ver lo que hace el Soria. Sigue mandando la clasificación en Toscaf, 36, a expensas de lo que está haciendo. Muy posible victoria, 38 en ataque, clara. Falta en ataque diagonal, muy clara. Y la última jugada del Conjesa 21 Salamanca, posiblemente en ataque. Menos de 1 minuto, 45 segundos. Ahí está. Falta, golpe franco. Vamos a entrar en los 30 segundos. 2 puntos que se quedan en Gijón importantísimos después de la derrota el pasado sábado en Valladolid. 25 segundos, intentará aprovechar al máximo y marcar gol, reducir distancias, esos 9. Ahí está el lanzamiento adentro. Fortísimo lanzamiento ahora de el jugador Sergio Sánchez, cuarto. Y no va a intentar, yo creemos que Cinegor, 38-30. Nada, no va a intentar nada. Se acaba el partido. Final del partido, 38-30, victoria. Nos vamos con entrevistas a pie de cancha. No se vayan.